Dele una ofrenda de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Hoy glorificamos al Señor Jesucristo y le damos gracias porque Él se está moviendo en medio de nosotros, amén. Y Él está constantemente abrazándonos, constantemente llenándonos, y hoy le agradecemos a Dios por esto. También le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Errol, amén, que nos visita desde Marietta, y pues son de casa. ¿Cómo le decimos? Bienvenido, aleluya, bienvenido Errol. Y hoy vamos a hablar acerca de la coraza y el cetro de justicia, parte 2. Queremos darle la bienvenida a los que están a través de YouTube, Facebook y Spotify. Y este día vamos a hablar acerca de esta continuación del tema. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Amén. La semana pasada vimos cómo la oración a través de la armadura de Dios nos enseñaba a orar de una manera correcta. Hoy, a través de este pasaje de Hebreos 5, versículos 7 a 9, está hablando muy claro y dice: Cristo en los días de su carne. Amén. No está hablando de Cristo como una deidad. No está hablando de Cristo en su posición de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo en su posición de hombre. Y dice que en su posición de hombre, en los días de su carne, dice que ofrecía ruegos y súplicas. Diga conmigo: ruegos y súplicas. Ruegos y súplicas. Y luego dice: con gran ¿qué? Clamor. Con gran clamor. El Señor Jesucristo conocía la estructura de la oración porque el Padre le había dado la oración modelo. De una manera breve le hice una tabla. La semana pasada la mostramos, hoy la vamos a mostrar en el orden correcto para que podamos comprender realmente la estructura de la oración. Vimos que el orar es realmente hablar o dialogar con Dios. Amén. Orar no es llegar pidiendo. Orar es saludando. Yo creo que de las pocas personas que yo he escuchado que incluso le dicen buenas tardes Dios, ha sido a Beto, a Roberto lo he escuchado hacer eso. Buenas tardes Dios, buenos días Dios. Eso es correcto. Tenemos que aprender a acercarnos al Padre de una manera correcta. No, Padre, hoy te pido, no. Tenemos que entrar porque estamos entrando a la presencia de un rey. Entonces es hablar y dialogar. Cuéntele cuál es su necesidad, qué es lo que usted está pasando antes de pedir. Entonces el orar, la palabra orar es hablar y dialogar. Después la palabra pedir, porque la Biblia dice pedir, amén, y Él os dará. Y luego habla del Espíritu Santo, amén. Pero la palabra pedir es una petición gentil. Cuando usted ve en la Biblia la palabra pedir, en el hebreo significa petición gentil. No es Jesús, yo te pido que vayas y hagas. No, es una petición gentil, explicándole la necesidad que nosotros tenemos y pidiéndole que Él haga su voluntad. De esa manera gentil Dios va a obrar conforme su voluntad. Vuelvo a repetir, hay porciones donde dice que todo lo que pidamos, amén, pero viene ahí una cláusula, y no pequeña, grande, donde dice que pidamos conforme su voluntad, amén. Dice que el Señor Jesús rogó, ¿verdad? La palabra rogar es una petición desesperada. ¿Por qué? Porque
habla de rogar porque el Señor Jesús, en su posición de hombre, sabía lo que el ser humano sentía cuando había una verdadera necesidad. Entonces Él estaba rogando, estaba desesperado por lo que estaba pasando, y Él rogaba. Después tenemos la palabra suplicar. Y dice que el suplicar es un estado de mayor desesperación. Que esta porción bíblica es cuando el Señor Jesucristo iba a tener que pagar por nosotros. Él dice que rogó, suplicó hasta llegar al clamor. ¿Se dio cuenta el versículo que leímos hace un momento? Hizo ese nivel de petición, rogando desesperadamente, luego suplicando con una mayor desesperación, hasta el momento que revienta espiritualmente y empieza a clamar. Y la palabra clamor es un grito de auxilio, es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia o aflicción de petición. Es lo que sale de lo más profundo de nuestro ser. Poníamos un ejemplo, es cuando una madre está viendo la necesidad de su hijo, cuando está en un proceso de adicciones, y yo creo que no va a decir: Señor, yo te pido que a mi hijo tú le ayudes, Padre Santo, ¿verdad que no? Va a pasar por ese proceso. Primero va a empezar a rogarle a Dios y luego va a empezar a suplicarle, hasta que va a llegar un momento donde le va a clamar a Dios. En esa posición estaba el Señor Jesucristo pidiendo por nosotros. Otra vez es Hebreos capítulo 5 versículo 9: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Ahora, ¿qué es temor reverente? Porque ahí nos está diciendo que el mismo Señor Jesucristo tuvo que ser llevado a tener un temor reverente para ser escuchado por el Padre. Y usted puede decir: pero era Dios. Pero esta porción bíblica nos dice: Jesús en carne. Está hablando de Jesucristo hombre. El temor reverente es temor a desagradar a personas a quienes se les debe respeto o sumisión. No es temor a la persona. En este caso es temer a fallarle a Dios. Tener un temor reverente no es tenerle miedo a Dios, sino tener el temor de con nuestras decisiones o acciones dañar el corazón de Dios. Cuando vemos en el hebreo el temor reverente es cuidar el corazón de Dios. Entonces, con lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, constantemente es difícil que el hombre tengamos que estar cuidando nuestras acciones, decisiones, para no dañar el corazón de Dios, o así más aterrizado, contristar al Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo lo logró a través de la verdadera oración. Amén. Hechos capítulo 10 versículos 1 al 4 dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Él era un centurión y dice que era de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso. Diga conmigo: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, en que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, con el temor de no ofender a Dios, dice que lo miró fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Ahora, la palabra limosnas, cuando lo vemos en la raíz, dice provisión de corazón. Tenemos que notar la conexión entre esta provisión de corazón, o lo que dice en la Reina Valera, limosnas, o también dice obras de caridad o altruismo. Dice, y sus oraciones. Está hablando de una combinación de dos cosas. Está hablando de darle a alguien más por misericordia, darle a alguien más por amor, pero también tiene que ver con el altruismo, ¿ok? Con la labor social. Y dice que eso se combinaba con las oraciones. Y entonces lo que él hacía, lo que Cornelio hacía, le era tomado por justicia, porque había un equilibrio realmente en la vida de Cornelio. Y dice la Biblia que esas acciones, o sea, las acciones de dar, de compartir, combinada con oración, hacía que Dios tuviera memoria de Cornelio. ¿Ok? No eran sus acciones solamente las que hacían que Dios pusiera atención, o no era torcerle el brazo a Dios dando para que Dios lo bendijera. No. Era una combinación de las dos cosas, y hacía que cuando Cornelio empezara a orar, Dios prestara atención a lo que Cornelio iba a decir o a pedir. Dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y usted y yo podemos pensar, entonces, ¿por qué a los pecadores o a la gente que anda en mal camino, como quiera, Dios los bendice? La Biblia nos enseña que el sol sale para los buenos y para los malos, porque Dios es misericordioso. Pero para los justos, ¿qué quiere decir? Aquellos que buscan la justicia. Porque de manera doctrinal la gente piensa que el justo es alguien que es perfecto. Justo es aquel que busca a Dios. Entonces, ¿cuántos que están aquí buscan a Dios? Entonces, ¿usted es justo? Sí. Ahora, que practiquemos la justicia, eso es otra cosa. ¿Ok? ¿Sí entendimos ese concepto? Todos delante de Dios somos justos, aunque nos equivoquemos. A ver, otra vez, aunque nos equivoquemos. Sí, porque por eso Él pagó por nosotros, por eso Él derramó su sangre preciosa sobre nosotros. Pero debemos practicar la justicia, no abusar de la gracia, sino practicar la justicia. Siempre buscar el bien por el prójimo, porque buscar el bien del prójimo es amarlo. Ahora, las obras de justicia no compran los favores de Dios. Toda obra de justicia no es comprar favores de Dios. Una obra de justicia realmente llama la atención de Dios cuando está acompañada de oración. Por eso no es suficiente con que hagamos cosas buenas. Por eso la Biblia dice que no es solamente el que nosotros demos. Dice, la fe sin obras es muerta, pero tampoco es por obras solamente para que nadie se gloríe. Nos habla de un equilibrio. El comportamiento justo y ético en realidad son claves o llaves para el poder de la oración. Escuche eso. Lo justo y lo ético. Diga conmigo, justo y ético. Justo y ético. La justicia es buscar el bien por el prójimo. Y cuando hablamos de ética, la ética, yo creo que en la preparatoria ya la están dando, o en las universidades, pero es un concepto que se ha perdido mucho. Nos enseñan sobre justicia, y ahora hay mucho contenido en internet sobre la justicia.
Pero la ética es algo que hace falta principalmente en la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial, desde los líderes religiosos. Yo recuerdo algo que impactó mucho mi vida. Fue cuando llegaron nuestros hermanos a un grupo de una familia de aquí de la iglesia, llegó con nosotros y ellos se cambiaron hacia nuestra iglesia y sus pastores hablaron con nosotros, nosotros con sus pastores. A eso se le llama ética. Amén. Y ellos vinieron en bendición, los pastores los enviaron en bendición, los recibimos en bendición. Eso es ético. No es nada más de que los recibimos y ya, no. Hay una ética, vamos a decirle, ministerial o profesional. Asimismo pasa en un consultorio, por ejemplo aquí en la clínica. El paciente, cuando le expresa al doctor, el doctor tiene ética y no le anda contando a todo el resto del equipo de trabajo lo que uno le dijo en una consulta. Tenemos que tener una ética. El asunto es cuando lo aplicamos en nuestra vida personal. Y yo creo que a todos nos ha pasado que le decimos a alguien: te voy a contar esto, pero por favor nada más apóyame en oración y no lo cuentes. Y ya cuando acuerda usted, ya lo sabe hasta la vecina. ¿Por qué? Porque no nos enseñan la ética. Y la ética tiene que ver mucho con la oración. La ética tiene que ver con el servicio a Dios. Lo justo y lo ético es una práctica olvidada en los que somos parte de una comunidad. Ahora, ¿qué es la ética? Es un conjunto de costumbres y de reglas. Sí. Y va a decir, ¿qué tienen que ver las costumbres y las reglas con la espiritualidad? Mucho. Porque incluso el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento, que eran reglamentos para enseñar al pueblo de Dios a tener un correcto comportamiento. Pero hoy en día que estamos en el Nuevo Testamento, también el Nuevo Testamento nos enseña a tener un buen estado delante de Dios. Como ahorita que decimos, bueno, todos somos justos, yo me paro enfrente de Dios porque soy justo. Pero le agregamos la atención de Dios a nosotros cuando somos justos y practicamos la justicia. ¿Qué quiere decir? Sí, oro, pero además de que oro, soy misericordioso. O soy misericordioso, pero también tengo una comunión con Dios. Amén. Estamos viendo que la oración es la verdadera guerra espiritual. De nada nos sirve estar gritando, brincando, aventar golpes al aire y no tenemos una relación con Dios en oración. O no cumplimos con la ética básica, que es congregarnos, buscar en unidad a Dios, que eso lo dice la Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Habla de fortaleza y poder de fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En los 80s y en los 90s nos enseñaban: ponte la armadura, y ahí estábamos, me pongo el yelmo de la salvación y me pongo el escudo, pero no conocíamos ni qué era eso. Entonces, en la verdadera guerra espiritual comprendemos qué es la armadura. Por eso estamos viendo la coraza y el cetro de justicia. La coraza protege realmente nuestro corazón, nuestras emociones. Voy a hacer un resumen breve para adelantar un poco más los siguientes temas, y es: nos enseñaban, la guerra espiritual es en la mente, es el primer campo de batalla. No, en realidad es el segundo campo de batalla. Le voy a explicar brevemente. ¿Cómo se provoca un pensamiento? Después de que tuve una emoción.
O sea, el principal campo de batalla es en las emociones. ¿Por qué? Lo primero que pasa para que yo empiece a pensar en cosas de envidia, celos, es porque me sentí menos. Es porque se dañó mi emoción por algo que me dijeron. Entonces, el primer campo son nuestras emociones. Si nosotros dejamos que esas emociones suban a la mente, ahí es donde recibimos después los dardos de fuego del enemigo, donde nos empieza a mover en nuestra mente diferentes circunstancias o situaciones. Pero todo inició por las emociones. Todo inició por un sentir, y luego ese sentir subió, y aquí ya en la mente el enemigo empezó a ponerle más y más y más. Satanás sabe que sería imposible para nosotros estar firmes si estamos fuera de equilibrio espiritual. Él siempre va a procurar llevarnos a uno de los dos extremos. Por eso hablamos de equilibrio. O nos va a llevar a que nos dejemos influenciar nuestros sentimientos y pensamientos, y luego empecemos a generar celos, contiendas, disensiones. Nos va a llevar al extremo de apartarnos de Él. Ese es el primer extremo. Pero también hay otro extremo que pareciera bueno, pero no. Y luego nos va a llevar al otro extremo de pensar: todos están mal, yo estoy bien, yo soy bien santo y todos se equivocan menos yo. Hay dos extremos. Por eso nosotros tenemos que buscar en Dios estar de una manera equilibrada. En uno de los extremos, el enemigo desea que nosotros usemos la gracia de Dios como excusa para nuestro pecado o nuestra mala costumbre o nuestro mal hábito. Y decimos: es que Dios entiende que no soy perfecto. Yo estoy seguro que Él va a ignorar y va a pasar por alto esta situación porque Él conoce mi corazón. La gracia no opera así. Cuando conocemos realmente nuestra falla, nuestro pecado, es para que nosotros nos arrepintamos, lo confesemos delante de Dios y nos regrese a un punto de equilibrio. Pero cuidando siempre tampoco irnos hacia el otro lado, de decir: es que yo soy bien perfecto y Dios a mí me protege y me ama porque yo no me equivoco. Tampoco es así. Voy a cerrar con esta porción bíblica. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que es algo que muchas veces no entendemos, siempre nos vamos a lo personal. Dice: sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y luego dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hemos estado viendo esa cobertura que Dios nos da defensiva. Acuérdese que toda la armadura es defensiva, solo la espada es ofensiva. Es ofensiva. Solo la espada es ofensiva. Lo demás es defensivo. Pablo, el que escribió Efesios, vivió, predicó y plantó iglesias dentro de las ciudades del Imperio Romano, donde había más pecado, donde había más dureza de corazón, donde el terreno era muy difícil, así como nuestra comunidad. Se movía de todo es todo. Sin embargo, Pablo entendió que no iba a luchar contra los grupos delictivos de la época o contra los hechiceros de la época. No eran las personas, eran los principados y potestades que estaban en el lugar. Él sabía que lo único que lo iba a sacar de ahí era la armadura de Dios. Era protegerse de los ataques, porque él era el que estaba abriendo camino, llevando el evangelio. Pero también tenía que conocer la palabra para poderla hablar y decir como Jesús: escrito está.
Dice la palabra de Dios en Juan 14:26: el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. En fe, escuche eso, en fe, muchos nosotros hemos sido estructurados en esta porción bíblica y decimos: es que Dios nos va a decir, como Moisés, yo voy a poner palabras en tu boca. Nada más que Moisés conocía la ley. Moisés conocía la palabra de Dios. Lo que existía hasta ese momento, Moisés lo conocía. Conocía a Dios directamente también. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra es nos recordará. Esto quiere decir que el Espíritu Santo ya nos dijo, o a través de la lectura bíblica Dios ya nos habló, y eso es lo que nos va a recordar. Ese principio bíblico no funciona si no conocemos la palabra. ¿Cómo vas a recordar algo que no has vivido? ¿Cómo vas a recordar algo que no conoces? ¿Cómo vas a recordar algo que no has leído? Es importante este versículo bíblico porque estamos hablando de la oración. Cómo Dios a través de la oración nos da una coraza y un cetro de justicia, porque el contexto de la armadura de Dios es que Él nos da la armadura cuando estamos preparados en oración. Leer y memorizar la palabra es realmente usar la espada. Esto quiere decir que habemos muchos cristianos, o hay muchos cristianos a nivel mundial, que traen la armadura defensiva y traen la espada, así como muchos traemos la Biblia nada más bajo el brazo o está en la casa ahí de adorno. ¿Está la armadura completa? Sí, nada más que no usa el arma ofensiva con la palabra. Tenemos que conocer la palabra, memorizarla. Por eso los judíos pegaban versículos bíblicos en su casa para poder recordar. Si nosotros tenemos una reserva de verdades, hablando de la palabra de Dios, realmente hacemos un depósito, como una caja fuerte llena de bendición. Y entonces, si nosotros empezamos a tener un depósito de todo lo que usted lee, de todo lo que usted recibe en la iglesia, de todo lo que usted busca de Dios en casa, se hace una reserva. Por eso dice la Biblia que en los tiempos difíciles, de ahí, de ese depósito, es donde Dios nos da bendición. El problema es cuando tenemos un depósito muy raquítico o muy pequeño. Y luego le decimos: ¿por qué no me bendices, Dios? Y Él te dice: porque no guardaste para el día malo. El Espíritu Santo solo puede traer a nuestra memoria lo que hemos almacenado en nuestros corazones y en nuestra mente. Es decir, lo que hayamos leído y memorizado de la Biblia. Él no puede traernos a la mente algo que jamás hemos aprendido o escuchado, porque aún el rema de Dios se basa en el logos. Aún los profetas más grandes del mundo, que tienen grandes revelaciones, tienen que pasarlas por la palabra. Por eso dice la Biblia que el espíritu de profecía, o la profecía como ministerio, es la única que dice la Biblia que puede ser juzgada, y que Dios otorga el poder y la autoridad de juzgarla a un grupo de profetas, porque tiene que pasarse por la palabra. Entendiendo esta idea de que nosotros tenemos que aprender o leer, esto no quiere decir que se ponga a machetear: me tengo que aprender, me lo tengo que aprender. El asunto es que usted lo lea y lo comprenda. Porque si usted lo lee y lo comprende, entonces el Espíritu Santo toma esa palabra en el depósito, y cuando usted está en una situación, no va a hacerle como lo hacemos de repente: ay, ¿qué decía esta porción bíblica? ¿Qué decía la Biblia? Ahí sí, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra para que nosotros podamos accionar esa palabra en ese momento, y Dios respaldarla
a través de su Espíritu Santo. Esto de que Dios nos recuerde lo que Él nos ha dicho, eso no viene por gracia. Eso es una labor de nosotros como cristianos, que tenemos que buscar más de Dios a través de la palabra, y entonces Él de ahí nos rescata. Cerrando, Satanás lo que ataca es la oración. Por eso, cuando hay reuniones de oración en las iglesias, hay muy poca gente la que asiste a nivel mundial. Hay estadísticas en Estados Unidos donde las reuniones de oración son muy pequeñas porque la gente no le interesa o no le da una prioridad a esto. En México no hay estadísticas, pero todos lo hemos vivido en México. ¿Por qué? Porque es lo primero que el enemigo ataca, trayéndonos pereza, poniéndonos otras cosas para hacer primero nuestros pendientes que dedicarlo a la oración, o dándonos sueño. Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna vez que nos hincamos a orar y decimos vamos a orar, y aunque hayas dormido bien, nos quedamos dormidos, porque eso es lo principal que el enemigo ataca. No se sienta culpable si le ha pasado esto. Lo que yo quiero que usted comprenda en esta tarde es que sepa usted que no es algo que está mal dentro de usted y dentro de mí. Cuando nos ponemos a orar, entramos en un campo de batalla. Y nuestra responsabilidad es leer la palabra de Dios para entonces tener realmente un arma ofensiva y no solamente defensiva, para que el diablo o el enemigo realmente pueda retroceder. Por eso dice que en la armadura de Dios es para que podamos estar firmes ante los ataques del enemigo, y nos dice que por eso Él nos ha dado la espada para poder hacer retroceder al enemigo. Entonces, no se sienta culpable de que me ha pasado esto. El día de hoy tenemos que captar o entender que es lo primero que el enemigo va a atacar. Nos quiere separar de la oración, porque realmente la oración es la que detona la bendición hacia nuestras vidas. Realmente, para que podamos brincar a otro nivel espiritual o profesional, o como usted lo quiera ver, o de acuerdo a su necesidad, y mi necesidad es la oración de una manera correcta. Tener una comunión con Dios, primero una plática, expresarle y saber transmitirle mi necesidad y la urgencia de la necesidad que hay en mi hogar o en mi comunidad. Cuando nosotros recibimos poder en la oración, porque una cosa es que Dios responda a nuestras peticiones y otra cosa es que Dios nos dé poder en la oración. Una cosa es que estemos orando como iglesia para que Dios sane a una persona, y otra cosa es que usted y yo nos paremos, oremos por alguien y esa persona sane. En ese momento es cuando hay poder en la oración, y eso no se logra solamente de una manera individual, también puede ser de una manera colectiva. Esto quiere decir que si 2 o 3 personas nos ponemos de acuerdo en la oración, eso dice la Escritura, dice que Él mueve su poder en el lugar, no solo en las personas. Esto quiere decir que cuando usted se acerca y se une a esa oración, como es el mismo Espíritu Santo que habita en todos nosotros, Él empieza a fortalecer a los demás a través de esa oración. Por eso es importante que en las iglesias nos levantemos, nos levantemos pequeños grupos de oración, que encendamos el fuego. No se preocupe, no sea como nosotros muchas veces lo hemos pensado.
es algo que tenemos que superar. Es que somos bien poquitos y pues nada más en oración entramos 2 o entramos 3. Gloria a Dios, porque si ya lo hicimos, aquí en Nuevo León decimos ya encendió el carbón. ¿Cómo se llama el locote? ¿Cómo le llaman el que prende bien rápido? Bueno, necesitamos troncos que estén ya listos para prender. Y si ya prendió ese pequeño tronquito, en cualquier momento va a haber un banquete del cielo en el lugar. ¿Cuántos están dispuestos para recibir un banquete del cielo? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugar, y a través de la oración usted esta mañana le diga al Señor: Señor, aquí estoy. Gracias por recibirme en tu casa, en tu familia. A las personas que están en redes sociales, deseamos que Dios les bendiga y que a través de la oración ustedes puedan entrar junto con nosotros en este mismo sentir. Que el Señor le bendiga.